Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Bienvenidos nuevamente a este programa, que es de ustedes, que es de la familia. Qué alegría el día de hoy poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes en casa. Gracias por apartar, por separar ese espacio, ese tiempecito para detenernos un momentito y saber de que Dios quiere hablarnos, que todas las cosas son importantes, pero que más importante es tener esa presencia y esa llenura de la palabra de Dios, porque la necesitamos día a día para seguir adelante. Así que gracias por ese espacio. Sabemos que el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque Él siempre tiene una receta diaria para hablarnos a nuestra vida y hacernos ver qué cosas quiere Él para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de algo muy bonito, pero que también a veces no le damos esa importancia, pero que depende mucho nuestra vida, nuestra alegría, nuestra felicidad, depende de cómo nosotros manejemos esta virtud, que a la vez es un fruto del Espíritu Santo y es el dominio propio. Ese es el tema del que vamos a estar hablando del día de hoy. Y para iniciar, pues yo quisiera preguntarte a ti que estás ahí en casita, ¿cuánto te cuesta a ti dominar tus pensamientos, dominar tus actitudes, dominar tus sentimientos? Porque de ahí depende que podamos manejar esa virtud, que ese es un don precioso del Espíritu Santo para que nosotros vivamos mejor. De hecho, Dios quiere que vivamos mejor y por eso es uno de los frutos de su Espíritu, para que a través de nosotros poderlo dominar, gobernar, podamos vivir mejor. Porque cuando existe lo contrario, cuando no podemos dominar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, esas situaciones difíciles que se presentan día a día, entonces como resultado tendremos una vida muchas veces llena de dificultades, de conflictos, a veces personales o a veces con otras personas, porque cuando no hay dominio propio hay un desenfreno a todo nivel, iniciando desde nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones. Cuenta una anécdota de un presidente que se llamaba Lyndon Johnson, como en 1963, 68, dice que pues él era de una familia sencilla, pero tenía un problema, y su problema era que le costaba controlar su apetito. O sea, era una persona que pues mantenía sobrepeso. Y entonces en una oportunidad platicando con su esposa, cuando él recién tomó la presidencia de Estados Unidos, le dice a su esposa, mira, le dice, vas a poder gobernar el país si te sabes gobernar a ti mismo. Tienes que empezar por saber verdaderamente que tú puedes gobernar tus impulsos a comer demasiado. Y entonces eso fue como una receta, como una frase tan sabia que la esposa le dijo al presidente, que a partir de ahí él empezó verdaderamente a tener más control sobre su peso, sobre lo que comía, sobre su apetito. Y es que realmente eso es lo que a nosotros nos sucede. Cuando no tenemos dominio de sí mismo, pues hay muchas situaciones en las que nosotros caemos. Porque verdaderamente nosotros no podemos como tener el control de lo que estamos haciendo, de lo que queremos, o también no tenemos control ni dominio propio de nuestras actitudes. Porque el don, este fruto del Espíritu Santo es el dominio propio y consiste precisamente en
controlar, pues en primer lugar, nuestros pensamientos. ¿Cómo nosotros podemos controlar los pensamientos? ¿Qué pensamientos vienen a perturbar nuestra mente y nuestro corazón? Pueden ser pensamientos de destrucción muchas veces, de negativismo, personas que constantemente pues están pensando que pues mejor se van a quitar la vida porque las cosas no les salen bien. Vemos personas que posiblemente también toman un camino como el de llenar sus vacíos con, por ejemplo, drogadicción o con otro vicio, alcoholismo, tabaquismo, porque no tienen el dominio propio sobre esas acciones que lo han venido a destruir. Pero eso tiene un origen, y el origen es el no poder controlar, no tener dominio propio sobre todo lo que nosotros hacemos, siempre y cuando pues sean para bien. Nosotros es bueno que también tengamos el dominio propio, porque muchas veces excedemos en ciertas situaciones, pero lo más perjudicial es cuando nosotros no tenemos dominio propio de muchas actitudes que pueden perjudicar a los demás. Así que ya vamos ahí analizando cómo está nuestro dominio propio, cómo tú te controlas para no hacer ciertas cosas que te puedan dañar, cómo tú te controlas para no herir a alguien cuando te enojas. Esa es parte del dominio propio. Pero si no hay dominio, entonces en la casa muchas veces suceden grandes problemas, grandes contiendas, grandes dificultades, porque el esposo o la esposa no tienen el dominio propio en la lengua muchas veces y empiezan a gritar, a decir malas palabras, a insultar a sus hijos o a golpearlos. Muchos niños son maltratados porque los padres no tienen el dominio propio, no se controlan, no controlan la ira y se dejan ir, y bueno, se les pone enfrente hasta un arma y la toman, y como están llenos de ira, entonces vienen y lastiman o golpean a sus propios hijos muchas veces. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos el dominio propio, porque es detenernos de hacer algo que no es beneficioso para nuestra vida. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿cuántas veces tú no has tenido dominio propio? ¿Cuántas veces posiblemente estás en tu casa y tienes un mal pensamiento o estás pasando por una situación a veces de conflictos en la casa, y entonces dices, bueno, como tengo problemas, pues ahorita me voy y me salgo y me voy a ir a, qué sé yo, a un lugar donde tú sabes que no es nada agradable lo que pasa ahí en ese lugar, porque posiblemente tú ahí recibes contaminación, recibes una serie de cosas que no te ayudan. ¿Pero a qué se debió eso? A que tú no tuviste dominio propio. Entonces vemos también que Dios pues verdaderamente nos ha regalado ese don, porque es un don, además de ser un fruto del Espíritu, el don del dominio propio. Una persona con dominio propio siempre se controla, siempre piensa antes de hablar, siempre piensa antes de actuar. Antes de insultar a alguien, dice, no lo voy a hacer porque voy a traer un problema. Incluso a veces cuando tenemos que tomar una decisión, a veces la queremos tomar de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo en este momento. Pero si nosotros nos detenemos a analizar, pues voy a esperar para tener esa conversación o para tener esa charla, porque yo en este momento no estoy bien. Estoy molesta, estoy fastidiado por alguna situación, entonces es mejor esperar el momento adecuado. Y entonces algo que podríamos preguntarnos es, ¿qué cosas nos cuesta dominar? ¿Qué es lo que te cuesta dominar?
o qué me cuesta a mí. Pues haciendo una dinámica podríamos compararlo, por ejemplo, con un semáforo. El semáforo cuando está en verde, pues podríamos decir es que estoy tranquila, que estoy tomando las cosas bien, que está todo en calma, que puedo tener paz para hacer o decir cuál o tal situación, para manejarla. Pero está en amarillo, entonces yo ya no estoy así como muy bien, estoy molesta o estoy decepcionada o estoy con una presión que me va a llevar a tomar una decisión que posiblemente no va a ser la mejor. Pero cuando estamos en rojo es porque mejor hay que hacer un alto, ¿verdad? Como cuando vamos en un carril, vamos en la calle y vemos en amarillo, todavía medio nos da chance a pasar. Pero si estamos en rojo, si ya está en rojo, es necesario parar. De esa manera nosotros podemos hacer un análisis de cuándo nosotros podemos autocontrolar esas situaciones difíciles. Y ya hablando de cosas más fuertes, es necesario hacer un examen de conciencia para saber verdaderamente en qué situaciones tú has caído o en qué situaciones alguna persona ha caído, ya hablando de cosas fuertes como pasiones desenfrenadas, vicios, desviaciones. Eso es por falta de dominio propio muchas veces, porque la persona no se puede controlar y entonces se deja llevar por sus pasiones. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos habla, dice en Gálatas 5, 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios es bien clara, porque dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, paz, bondad, fidelidad, mansedumbre. Cuando habla de mansedumbre, es tener esa calma y esa decisión en paz para poder tomar una decisión. Muchas veces se lleva hasta un punto de fracaso por no tener dominio propio. ¿Cuántas personas muchas veces o parejas hasta han incluso llegado al matrimonio porque no tuvieron dominio propio y se dejaron llevar por sus pasiones y posiblemente no era la persona adecuada, no era la persona que Dios había elegido para ellos? Pero como hubo un momento de desenfreno, entonces la persona viene y pues de ahí viene el producto de un embarazo y por ese embarazo hay que casarse. Entonces, qué importante es tener ese dominio propio. Y la palabra del Señor es bien clara cuando en este mismo pasaje, en esos mismos versículos de Gálatas, más adelantito, dice en el versículo 19, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, iras y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios es bien clara y a veces no nos gusta hablar de cosas que han afectado nuestra vida. O alguien de repente dice, ay, es que lo está diciendo
por mí, realmente la palabra no es para nadie es exclusivo, es para todos en general, pero la palabra es personal. Cuando yo la tomo para mí es porque el Señor algo me está diciendo. No es que la persona que está hablando o está compartiendo un tema, una charla, pues piense en alguien específico, sino que realmente la palabra toca cuando hay algo en nosotros que necesitamos cambiar. Y más adelante en el versículo 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Cuando habla de crucificar la carne, es precisamente ese sacrificio de que voy a sacrificar algo que me gustaría hacer, pero ¿qué hago? Pues cuando hablamos de crucificar siempre recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Jesús le ponen los clavos en sus manos y en sus pies, ellos le partieron realmente su carne, pero su espíritu no lo tocaron. Entonces, cuando nosotros crucificamos la carne, el espíritu queda libre, porque estamos crucificando todo aquello que no es bueno para nuestra vida. En los retiros muchas veces se hacen dinámicas donde se pone una cruz y se les entrega un martillo a las personas y ellas ahí van a colocar todo aquello que les ha apartado de Dios. Y tienen que golpearlo sobre la cruz con un martillo porque significa que está crucificando esas tentaciones de la carne. Todo aquello que les separó de Dios. Y es que no es solamente de decir, bueno, hay que tener dominio propio porque pues así vivo más tranquilo. Es más que eso, es acercarnos y buscar una vida realmente plena como Dios quiere. Pero cuando nosotros le damos, como dicen por ahí, ¿verdad?, rienda suelta a las pasiones, a los sentimientos, incluso a la lengua. La lengua es uno de nuestros problemas como personas, porque la lengua no se puede controlar muchas veces si no hay dominio propio. ¿Cuántas personas han destruido a otra persona a través de la lengua? ¿Cuántas personas se meten en un gran problema porque hablaron algo que no tenían que hablar o dijeron algo que era más de la cuenta? Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad interior que Dios nos la ha dado y es la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces nosotros vamos a ir viendo qué es necesario para que yo pueda tener un dominio propio. Y a través del dominio propio, lo más hermoso es que podemos evitar problemas en nuestra familia. Podemos evitar situaciones graves a través de tener un dominio propio, que sabemos que si nos dejamos llevar, si una persona se deja llevar por sus pasiones, pues lógicamente lo que va a hacer es autodestruirse y destruir muchas veces a su familia. Entonces, qué importante es tener ese dominio de mi lengua, de mis pensamientos, de mis actitudes. A través del dominio propio yo puedo verdaderamente tener ese control para tener una vida mejor. Entonces vamos a ir a Proverbios 14, vamos a ir a Proverbios 4, 23. Dice, ante todo vigila tu corazón, porque en él está la fuente de vida. Rechaza cualquier lenguaje perverso.
Abstente de cualquier mentira, que tus ojos miren de frente, que tu mirada sea franca. Tantea primero el suelo bajo tus pies, para que tu andar sea seguro. No te vuelvas a derecha ni a izquierda, sino que aléjate del mal. Palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra, verdaderamente Dios nos sorprende, porque en cada una de su palabra, en cada versículo, en cada cita bíblica, pues Dios nos habla de una manera directa. Dios no habla como a medias, Dios habla directamente. Así que Él también el día de hoy te dice, ante todo, vigila tu corazón. Porque vigilar el corazón también tiene que ver con el dominio propio. Porque en el corazón es donde se anida todo lo que es bueno, pero también se anida todo aquello que nos perjudica. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer ese análisis, de un examen de conciencia y pensar cómo he sido yo en mi comportamiento. He tenido un dominio propio para mi vida. He sabido controlar los pensamientos, los sentimientos, las acciones. O soy una persona que se deja llevar y no tiene autocontrol. Hoy el Señor pues nos invita a que también dice que no te vuelvas a derecha ni a izquierda, sino que aléjate del mal. Entonces nosotros hoy vamos a tener ese alto en nuestra vida y vamos a pensar cómo está mi dominio propio. Y a través de nosotros hacer ese análisis, vamos a poder tomar decisiones. Voy a hacer lo posible por cambiar mi vocabulario, por cambiar mis actitudes con mi familia, por cambiar esas decisiones que no me han llevado a ningún lugar bueno. Yo el día de hoy tengo el derecho de decidir, pero como dice la palabra, ni a izquierda ni a derecha, sino alejarnos del mal, porque el mal solamente trae destrucción y trae sufrimiento. El día de hoy nosotros podemos pensar en tantas personas que por falta de dominio propio han destruido y se han destruido. Sin ir muy lejos, pues podemos pensar en cuántas personas toman decisiones, por ejemplo, de llevarse a un bebé a algún lugar donde van arriesgando su vida. Pero tal vez no hubo un momento de detenerse y decir, bueno, esto pues me va a ayudar o me va a perjudicar o me estoy arriesgando. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe para tener ese dominio propio, porque es un fruto de Él. Y esta mañana lo vamos a pedir con todo nuestro corazón y le vamos a decir, Espíritu Santo, tú me conoces, tú sabes de mis debilidades, tú sabes de mis acciones, de mis actitudes, de mis pensamientos. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Hoy quiero pedirte que vengas a mí y me llenes de este fruto maravilloso que es el don del dominio propio. Que ese fruto se haga grande en mí para que yo pueda verdaderamente tener un control
y autodominio en todo lo que hago. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que si tú estás con nosotros, todo es posible. Hoy someto y crucifico todas esas acciones que son de la carne y recibo esa presencia tuya que es el Espíritu Santo para poder seguir trabajando, para tener en mí ese derecho al reino de los cielos, como dice tu palabra. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien gobierna nuestras vidas y hoy las sometemos a ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber compartido nuevamente este programa. Esperamos que haya sido de bendición y que haya quedado en nuestro corazón lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios bendiga a cada uno de la familia y nos vemos en el siguiente programa. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.